Continuamos con los antibióticos. Habíamos terminado con los antibióticos beta-lactámicos y en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar de los antibióticos aminoglucósidos, azúcares complejos, polipeptídicos y rifamicinas. Bueno, con respecto a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos bactericidas y de espectro reducido, que fue buscado y científicamente tratando de completar el espectro antimicrobiano para gérmenes gram negativos. Origen y química. Se obtienen de distintas cepas de Streptomyces, contienen glucósidos unidos a aminoazúcares por medio de enlaces glucosídicos. Por ello también se llaman aminociclitoles. Son policationes y esa polaridad es en parte responsable de que todos los miembros del grupo posean propiedades farmacocinéticas comunes. Por ejemplo, ninguno se absorbe prácticamente por vía oral, tampoco penetran bien al líquido cefalorraquídeo, y todos se excretan bien por riñón normal. Se utilizan para gérmenes gram negativos. Bueno, en la clasificación tenemos la streptomicina, la kanamicina, la neomicina, combinada para uso local. También tenemos la gentamicina. La gentamicina es el prototipo del grupo de los aminoglucósidos. La tobramicina, la amikacina y la paromicina. Son agentes útiles para el tratamiento de la tuberculosis y son más potentes y de mayor espectro. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos aminoglucósidos? Los aminoglucósidos son bactericidas para los microorganismos susceptibles, ya que inhiben en forma irreversible la síntesis proteica. Sin embargo, no se ha establecido exactamente cuál es el mecanismo bactericida. El fenómeno inicial consiste en la penetración del antibiótico a través de la envoltura celular. Esto se lleva a cabo primero por difusión pasiva y segundo por un proceso de transporte activo. La primera puede aumentar en presencia de medicamentos con actividad sobre la pared celular, por ejemplo, las penicilinas. El transporte activo es un proceso oxígeno dependiente. Por este motivo, los aminoglucósidos son relativamente inactivos contra anaerobios estrictos. Una vez que el aminoglucósido penetra a la célula, se fija a los receptores de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Estos receptores son proteínas codificadas por control cromosómico, algunas de las cuales se han purificado, por ejemplo, proteína P10. Los aminoglucósidos inhiben la síntesis proteica en los ribosomas, por lo menos de tres maneras. Uno, interfiriendo con el codón de iniciación de la formación de péptidos. De la segunda manera es induciendo una traducción equivocada del codón de la plantilla del ARN mensajero, lo que causa la incorporación incorrecta de aminoácidos en el péptido. Y tercero, separando los polisomas en monosomas no funcionales. Todo esto se relaciona con la ruptura progresiva de la membrana citoplásmica del germen, lo que explicaría en parte la acción letal bactericida de los aminoglucósidos. Fue comprobado que en esta etapa pasan iones, luego moléculas de mayor tamaño y a veces proteínas desde la bacteria al medio ambiente, momentos antes de la muerte celular.
Con respecto a la resistencia bacteriana, se reconocen 3 mecanismos principales de resistencia bacteriana. El primero es alteración de la superficie celular, que interfiere con la permeabilidad o el transporte activo del aminoglucósido al interior celular. Esto puede ser controlado por cromosomas o plásmidos, por ejemplo, enterococos o pseudomonas, y el transporte activo hacia el interior es oxígeno dependiente. Por eso las bacterias anaerobias estrictas no son sensibles al carecer del mecanismo del transporte activo. Las anaerobias facultativas se desarrollan en anaerobiosis y también son resistentes. Algo semejante ocurre con los cocos gram positivos. Los cocos gram positivos son los aerobios, estafilococos, estreptococos y neumococos, y los cocos gram positivos anaerobios son los peptococos y los peptostreptococos. El segundo sistema de resistencia, la segunda forma de resistencia bacteriana es cuando el receptor, o que es una proteína, en la subunidad 30S ribosomal puede ser suprimido o alterado por una mutación cromosómica del germen. El tercer mecanismo de resistencia bacteriana es cuando el microorganismo adquiere la capacidad de producir enzimas que destruyen la acción del aminoglucósido y lo transforman en un metabolito inactivo, ya sea por adenilación, acetilación o fosforilación de grupos oxidrilo o aminos específicos, impidiendo la acción del aminoglucósido sobre la subunidad 30S del ribosoma. La información genética para estas enzimas se adquiere por conjugación y transferencia de ADN en forma de plásmidos y factores de transferencia R. Fue comprobado que estos plásmidos redujeron marcadamente el espectro de la canamicina, gentamicina y tobramicina. La amicacina y la metilmetilmicina son muy resistentes a la acción de estas enzimas acetilasas. Esta forma de resistencia transmisible es de gran importancia en la clínica y en la epidemiología. El cuarto mecanismo de resistencia antibacteriana es la resistencia ribosomal. Son mutaciones que provocan sustitución de un aminoácido ribosomal fundamental que puede impedir la unión de la droga. Esto es común con la streptomicina y es raro en la gentamicina. Bueno, ¿cómo funciona la actividad antimicrobiana? Estos antibióticos actúan principalmente sobre bacilos aerobios gram negativos. Los bacilos aerobios gram negativos son las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Pseudomonas, Brucella, Legionella, Bordetella, Acinetobacter, Haemophilus, grupo ASEC y Pasteurella. Tienen poca actividad contra los anaerobios y bacterias facultativas en condiciones anaeróbicas, pero sus funciones fundamentalmente sobre bacterias bacilos aerobios gram negativos. Su acción sobre las bacterias gram positivas es limitada, tienen un límite. Las gram negativas más importantes son los estáfilos, los estreptos y los neumococos. Solo son sensibles a algunas especies de Staphylococcus aureus. Los neumococos y los estreptococos no son sensibles a los aminoglucósidos. El Mycobacterium de la tuberculosis es sensible a los aminoglucósidos. El Mycobacterium, la streptomicina y la gentamicina son activas clínicamente contra enterococos cuando se combinan con penicilina principalmente.
los aminoglucósidos son activos contra Staphylococcus aureus y Epidermidis. Todos los miembros de este grupo poseen actividad semejante contra los gram negativos, aunque la tobramicina es más activa contra la Pseudomonas aeruginosa y algunas cepas de Proteus. Fue observado que todas las cepas resistentes a la gentamicina lo son, a la tobramicina, menos a la Pseudomonas, menos la Pseudomonas. Es importante destacar que la amikacina es resistente a las enzimas bacterianas que inactivan a los aminoglucósidos, siendo esta propiedad muy útil en el caso de infecciones hospitalarias.